El día de hoy os voy a hablar del código genético y fundamentalmente del lenguaje del ADN y del ARN. Vamos a comenzar mencionando una recomendación. Os recomiendo, en la medida de lo posible, ver mis videos sobre ADN, modelo simplificado, ADN láser de fotones, ADN fractal. Pues estos conceptos básicos que serán de utilidad para comprender esta parte. Además, el día de hoy es un video algo teórico, pero indispensable para comprender de qué se hablará en el video siguiente, que será el análisis del ADN por PCR de las momias de Nazca. Fundamentalmente, comencemos diciendo que el ADN está formado por bases nitrogenadas. Estas bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina y timina, y ellas se organizan por pares: adenina, timina, guanina y citosina. Además, emplearemos colores determinados porque estos colores serán los mismos empleados en los resultados de las gráficas de lectura de los análisis de ADN dado por los laboratorios. Entonces, en este pedazo de ADN que simboliza un gen, la lectura fundamentalmente se da por bases o de 3 en 3 están organizadas las bases. A este triplete se le llama codón. Ahora, volvamos con respecto a los conceptos de base. El ADN, en general, dentro de nuestras células, se encuentra en una madeja globular, fractal. Este ADN, durante la división celular, en un momento determinado, que se llama la metafase, va a organizarse de manera, como lo vemos en la pantalla, en cromosomas. Por ejemplo, el hombre posee 46 cromosomas. El chimpancé posee 48 cromosomas. Ahora, un cromosoma, si lo detallamos, estará formado por 2 brazos. Estos brazos reciben el nombre de alelos. Muy importante concepto dentro de lo que se hablará en los análisis de ADN. Ahora, un alelo proviene del padre, un alelo proviene de la madre. Ahora, en lo que nos interesa dejar como concepto, al interior de un cromosoma se encuentran los genes, que ocupan una parte del cromosoma determinado, y a esa parte se le llama loci o locus, o sea, el sitio que ocupa un gen en un cromosoma determinado. Ahora, ocupémonos un poco, antes de ir más adelante, de decir que el gen es un pequeño segmento del ADN. Ahora, nuestro ADN está formado de 2 brazos. Por esa razón se expresan 2 brazos. Y uno de los brazos comienza de un lado y el otro del otro cuando se va a hacer la transcripción del ADN en ARN. Es por esa razón que aquí notamos un número 5 y del otro lado un número 3. Aquí un número 3 y aquí un número 5. Ahora, ocupémonos rápidamente de describir
un gene. Este gene que me he permitido presentar está formado por adenina, adenina, guanina, citosina, guanina, guanina, adenina, citosina, citosina, guanina, adenina, timina, timina, adenina, guanina. Y su complementario, el brazo complementario, que será timina, timina, citosina, guanina, citosina, citosina, timina, guanina, guanina, citosina, timina, adenina, adenina, timina, citosina. Ahora, como ustedes observan, hay regiones del gen un poco más oscuras que he notado que no van a producir proteínas, no van a sintetizar proteínas. Estas se llamarán intrones. Las regiones que van a producir proteínas se llamarán exones. Y las regiones que van a terminar, en donde se va a parar el proceso, se llamarán stop. Las regiones que van a comenzar se llamarán, en ese caso, iniciadores. Ahora, aquí tenemos el gen que se encuentra en el núcleo. Como ya dijimos, que solamente va a hacer la transcripción en un solo momento de la división celular. Y en el momento en donde el ARN copia, se llama traducción. Aquí vemos la traducción en lenguaje del ARN y aquí tenemos AUC, que es inicio. Aquí tenemos CGY, ACC, GAU, UAG. O sea que a timina, por ejemplo, le corresponde adenina, a guanina, citosina, a adenina, uracilo, puesto que, como ya lo dijimos en el video de modelo simplificado del ADN, el lenguaje del ARN no posee timina, la reemplaza por uracilo. Ahora, una vez que tenemos este lenguaje del ARN que va a leerse en el código genético que a continuación vamos a explicar, en el ribosoma, una vez que ha salido el ARN del núcleo por los poros, se ha desplazado al ribosoma y el ribosoma, que es una especie de copiadora 3D láser, imaginémonoslo, va a traducir, a hacer la traducción en lenguaje de aminoácidos. Entonces, a CGY le corresponde arginina, a ACC le corresponde tionina y a GAU le corresponde ácido aspartico. Y llega al final y para, stop. Se ha formado esta serie de 3 aminoácidos y así continuará hasta que se forma como un collar de perlas, y este collar de perlas se organiza de una manera tridimensional y forma las proteínas. Pasemos en este momento y de manera muy rápida a explicar un poco la parte correspondiente a los cromosomas. Fundamentalmente, los cromosomas se presentan en un modelo después de hacer fotografía en microscopio electrónico que se llama cariotipo. Como ya dije, el Homo sapiens sapiens tiene 46 cromosomas y están organizados por pares, lo que quiere decir que somos diploides, un cromosoma proveniente de la madre, uno del padre. Ahora, a nivel muy general, nosotros tenemos un cromosoma
La parte central se llama centrómero y es la parte en donde el ADN es más estable. Es muy importante este concepto. Y las dos partes finales se llaman telómeros. Hoy no vamos a hablar de los telómeros, en un programa hablaremos de los telómeros. Ahora, regresemos también para decir que los cromosomas, fundamentalmente, una vez que han sido identificados, por ejemplo, el programa Genoma Humano ha identificado los genes del hombre a partir de este cariotipo. Ese es el programa Genoma Humano. Y cuando se dice secuenciar, se habla de los genes que están en el cariotipo. Y cuando se dice secuenciar, quiere decir que se conocen todas las regiones de los cromosomas. Por ejemplo, como vemos en nuestra proyección, tenemos un cromosoma y sus diferentes. Cromosoma número 19 comienza 19 por el número que le corresponde al cromosoma y exactamente ahí tenemos un número 13.2 que corresponde en ese caso a nuestro gen determinado, 13.2. Ahora, hay que decir una situación que a pesar de que el proyecto Genoma ha hecho un progreso enorme, la función de la mayoría de bases del genoma es desconocido. Y con esto paso a hablar más en detalle de lo que serían el código genético. El diccionario del código genético. El código genético fundamentalmente es un lenguaje producto del ARN mensajero. Esta molécula que ha salido del núcleo. Y para poderlo leer, fundamentalmente tenemos que leerlo de la manera siguiente. Sabemos que los codones que van a producir aminoácidos son la unión de tres bases nitrogenadas. Por ejemplo, U, nos da fenilalanina, que es un aminoácido. Otro ejemplo, C, U, nos da leucina. Otro ejemplo, C, A, C, nos da histidina. Y así sucesivamente. De esa manera, también encontramos codones que son stop. Estos codones van a terminar la codificación o la formación de aminoácidos. Y existe un codón inicio, en el caso del hombre, que es AUG, que formaría la metionina. En resumen, este lenguaje fue determinado en el Marshall-Nirenberg Institute y descifrado el primer codón en 1961. En general, podemos decir que las tres bases de un codón, estas tres bases de un codón de ARN mensajero, en general son estas partes que van a determinar la formación de un aminoácido. Pero si ustedes observan, hay aminoácidos que se forman por varias combinaciones de codones o tripletes. Solamente tenemos el caso del
triptófano, que estoy buscándolo, que es el único que solo tiene una sola combinación, U, Y, Y. El resto, si ustedes observan, pueden tener varias combinaciones, o 2 combinaciones, o 4 como la arginina, o la prolina, o la leucina, o 2, por ejemplo, como la glutamina, timina, guanina y citosina, las 4 bases complementarias del ADN. Ver ADN modelo simplificado. Aquí vemos guanina, citosina, adenina, timina y así sucesivamente. 2 modelos diferentes con 2 formas diferentes. La manera como el ADN va a producir a través del ARN proteínas. Para producir proteínas, el ARN va a traducir, pero antes tiene que transcribir del ADN. En ciertos momentos se forma ADN en forma de cromosomas, y aquí tenemos una foto de cromosomas, y cada especie tiene cantidad de cromosomas determinado. Instrumentos de laboratorio para análisis, y fundamentalmente el análisis que nos ocupará es un análisis en donde se hace electroforesis y se obtiene gráficas por electroferograma. Para concluir, me permito resumir. Primero, ya vimos que el ADN en su transcripción es copiado por el ARN, que a su vez dentro del ribosoma se van a producir aminoácidos en el proceso llamado traducción y después se ensamblan proteínas. Ahora, como vemos en la pantalla, tenemos el cariotipo humano. El cariotipo humano está formado por cromosomas que se llaman autosomas, que son en general cromosomas que no determinan el sexo, y los cromosomas sexuales XX para la mujer, XY para el hombre. Ahora, no olvidemos que el genoma es la secuenciación de estos 46 cromosomas. En otras especies, por ejemplo el mono, se secuenciarán 48 cromosomas. En un tomate se secuenciarán 12 cromosomas. Ahora, el genoma humano está formado de 3.200 millones de bases nitrogenadas, adenina, guanina, etcétera, etcétera, y de 20.000 genes, según las últimas informaciones. Ahora, lo que nos interesa para resumir es decir que en general, en el momento específico en donde se forman los cromosomas, hay regiones que van a ser traducidas, se llaman exones. Ellas solamente representan 1.5 del ADN. Y las regiones que se llaman intrones, que no van a traducir, representan aproximadamente el 70%. Estas regiones también se llaman zonas polimórficas y son muy importantes en los análisis, puesto que es a partir de estas zonas de donde se hacen los análisis, puesto que estas zonas son diferentes en cada persona de la misma especie, y allí se acumulan informaciones respecto a las mutaciones, enfermedades, etc. Ahora, volvamos para terminar diciendo que el cromosoma está formado por 2 alelos, uno proveniente del padre y otro de la madre, y que dentro de los alelos tenemos localizados a los genes, y que la localización de un gen se llama loci. Ahora, también digamos que esto que se llamaba ADN basura a los intrones, el proyecto ENCODE se propone estudiar y proporcionar más información sobre este ADN que no codifica. También digamos fundamentalmente que el proyecto Genoma Humano ha secuenciado
un genoma humano de referencia y esta secuencia se encuentra en una base de datos que se llama BLAST y que es consultada por todos los laboratorios de análisis de ADN del mundo. Y para terminar, digamos que el lenguaje escondido del ADN es traducido por el ARN y que gracias a nuestro código genético podemos en este momento entender este lenguaje. Os agradezco vuestra atención, os agradezco vuestra suscripción y os invito a mi próximo programa que será análisis de ADN de las momias de Nazca por la técnica PCR. Gracias.